Y, ok. Muy buenas noches, estimado público de CKJJ San Marcos. El día de hoy vamos a estar con un taller súper importante respecto al ámbito jurídico o al ámbito del derecho. El tema que nos trae el día de hoy es una pregunta. ¿Cómo leer una sentencia judicial? Usualmente estamos involucrados en nuestra sociedad con el mundo del derecho, con el mundo jurídico, y esto más se ve reflejado, por ejemplo, en algunas notas periodísticas o de las redes sociales, en las cuales abundan las sentencias judiciales o los informes o desinformaciones respecto a las sentencias judiciales. Para responder a la pregunta del cómo leer una sentencia judicial, tenemos hoy presente a Julio César Incarroca Paredes. De manera breve voy a presentarlo. Él es estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo está en el taller de análisis de Derecho Civil, el TADESI, y el taller Alzamora Valdés. Con esa breve presentación, estimado Julio, te doy el pase para que puedas presentarte, si deseas de manera más extensa, y comenzar este taller. Sí, muchas gracias ante todo por esta invitación, por este pequeño espacio para el discurrir jurídico respecto a una pregunta tan importante. Y antes de todo eso, ¿puedo compartir pantalla para compartir los PPTs, por favor? Sí, claro, no te preocupes. Vale, vale. ¿Se logra apreciar, cierto? Sí, se logra apreciar. Vale, muchas gracias, como he vuelto a decir, respecto a este pequeño espacio que nos han otorgado. Una respuesta tan importante se debe, viene o proviene como tal de una pregunta de la misma manera, una pregunta macro. Trataré de ser lo más sucinto posible, trataré de ser lo menos enredado posible en el sentido técnico, puesto que normalmente a las personas que están dentro de la operación del derecho, más sobre todo a los abogados y magistrados, les encanta hablar de forma muy técnica, con bastantes latinazgos, y obviamente a nosotros nos encanta de esa forma, nos encanta hablar de esta manera. Pero trataré de ser lo más sucinto, lo más breve, lo más simplón, si es posible, para resolver esta dubitativa. En primer lugar, dividiremos esta sección, bueno, este discurrir, este pequeño soliloquio respecto a una parte general, que es una bloque A, y una parte especial en el bloque B. En el bloque B veremos unos pequeños temas respecto al derecho procesal muy controvertidos, respecto a la sentencia, valga la redundancia, y posteriormente daremos el quiz, como se conoce y como me han encomendado propiamente dicho. En el bloque A, como he comentado anteriormente, daremos esta parte de un pequeño desarrollo histórico, un pequeño requisito respecto a qué es lo que necesita una sentencia, sus principios, las formalidades que evocan. Y de manera muy sucinta y muy tangencial tocaremos el tema de la apelación, pero de manera muy sucinta. Bien, iniciemos con lo que realmente nos interesa en el ámbito. El bloque A, breve discurrir jurídico. En el transcurrir del tiempo, en el transcurrir del tiempo siempre hubo una gran evolución por parte del derecho. Los ordenamientos jurídicos, de hecho, consagraron ciertas normas instrumentales, formales, o como se denomina actualmente, procesales, pues no solamente para la activación del derecho sustancial, sino para su tutela, porque frente a un derecho sustancial existe un derecho de la tutela, que termina evocando el derecho procesal. De hecho, gracias a estos esfuerzos intelectivos, se vieron nacer lo que en el derecho romano nosotros denominamos las legisacciones, el derecho formulario, el derecho extraordinario, por ejemplo, que son estas vías del procedimiento romano. De igual manera, por ejemplo, en el ámbito germano, tenemos las denominadas pruebas ordálicas, los juicios de Dios, que en determinado momento llegaron a ser incluso inapelables en este sentido. Ya caído el Imperio Romano, caído como tal el Imperio Romano y posteriormente consagrado durante las épocas medievales, se sincretizaron estos dos ámbitos, tanto el derecho romano como el derecho germano, de manera muy sucinta, porque si no estaríamos hablando de esta cuestión determinado del derecho justinaneo, con el determinado de gesto, la búlgara regia y la manera de cómo se sincretizaron el derecho vulgar. Pero así de manera muy sucinta de manera muy coherente, de manera muy breve, queremos hacer notar que esta fusión entre el derecho romano y el derecho germano terminó, digamos así, desarrollándose posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente y Oriente y con los estudios durante la Escuela de Bolonia. Ahora bien, en el perfeccionamiento del procedimiento romano, el Estado tuvo, digamos, una mayor importancia o preponderancia, monopolizando las funciones públicas, que obviamente para
para funcionalidad y para vitalidad de la ciudadanía. Nacieron de esta manera, se puede decir, los determinados servicios públicos, que satisfacían, obviamente, necesidades públicas, que entre ellos está en impartir justicia, porque efectivamente, un servicio, la justicia no es más que un servicio que está a cargo del Estado y que éste ha monopolizado. Desde esos momentos, el juzgamiento per se convirtió en una potestad única del Estado y que irradia y que se consagra y que se encarna dentro de los determinados o los llamados jueces o magistrados judiciales. Esa es la manera, digamos, que la manera que se puede llegar a entender este tipo de situaciones. Pero hay algo que muy interesante que tenemos que discurrir o tenemos que hablar. Porque, por ejemplo, en las épocas romanas se hablaba que los jueces tenían determinadas potestades, la noctio, la vocatio, la coercio, la judicio, la execucio. Pero nosotros en este apartado nos sintetizaremos o nos concretaremos o hablaremos respecto a lo que es la judicium y la execución. Es decir, la capacidad o la forma de cómo puedes ejercitar y juzgar, sentenciar y juzgar, y la manera de cómo se puede ejecutar lo decidido. Porque en primera instancia, o en prima facie se espera que las partes decidan por su propia voluntad acatar lo que dice la sentencia. Y frente a este desacatamiento, pues efectivamente inicia el proceso de ejecución forzada. Pero bueno, dicho este pequeño prediscurrir histórico para entender y para contextualizar todo este tipo de situaciones y entender cómo se ha ido revolucionando no solamente el derecho civil, sino también el derecho procesal en líneas generales, es necesario entender qué es una sentencia, porque la sentencia, como vamos a volver a repetir varias veces en esta exposición, es un acto. Es un acto, obviamente, ¿de quién? Del juez. Y ya hemos dicho quién es juez, cómo provenió el juez y cómo el Estado llegó a monopolizar todas las funciones jurisdiccionales y fueron encarnados en parte por el juez. Pero no es cualquier tipo de acto que eyecte el juez, porque si no, no tendría sentido estudiar la profundidad. Es un acto procesal. ¿Y qué es un acto procesal? Por teoría general del acto jurídico, por ejemplo, lo circunscribimos y decimos que un acto procesal no es más que aquel acto per se que crea, modifica, extingue cualquier tipo de relación jurídica subjetiva, por poner un ejemplo, y de las cuales posteriormente se va a hablar que la conjunción de relaciones jurídicas se habla de una, perdón, de la conjunción de situaciones jurídicas se habla o se entorna o se crea una relación jurídica per se. Pero claro, tampoco es cualquier tipo de acto procesal en líneas generales, porque también perdería su razón fundamental. Es un acto procesal de cierre de instancias o cierre definitivo de la instancia, porque la sentencia pone fin a determinada estadía del proceso. No es que con una sentencia simplemente todo el proceso muera y quede ahí en pocas palabras de manera muy vulgar, no. Cierra determinada instancia, pero de manera bifurcal, digámoslo así, se divide en dos, o muy bien cierra una parte de una instancia, es decir, un procedimiento que posteriormente puede exigir o puede existir otro gracias a la apelación, o cierra de manera definitiva, cuando precluido el tiempo de apelación, perfectamente las partes consintieron la sentencia o esta se declara consentida o ejecutoriada, lo que terminaría siendo lo que se denomina cosa juzgada, que hablaremos un poco respecto a ello posteriormente. Que si bien también, por ejemplo, es importante hablar de esto, y importante también para las partes, ¿no? Que es la sentencia. No solamente la sentencia es el único fuego sagrado del cual se debe, al fin y al cabo, emulsificar y hablar y escribir simplemente, porque la sentencia emulsifica, o digamos así, materializa lo que se conoce como la tutela jurisdiccional, que es un derecho constitucional per se, y los constitucionalistas bien lo saben y lo deben estudiar, sino también lo que se denomina como debido proceso, que el debido proceso no es más que la forma, de manera muy simplona, para que sea simple y entendible, el debido proceso no es más que el acatamiento de aquellas leyes procesales instituidas por determinado ordenamiento jurídico procesal, y el acatamiento de las mismas y de sus principios, en pocas palabras. Porque se debe entender que el proceso no es un fin, es decir, no es un fin de por sí, o sea, el fin es la sentencia jurisdiccional, es la tutela jurisdiccional. El debido proceso y el proceso para especificar no es más que un medio. ¿Un medio para qué? Para resolver determinado conflicto, pero de manera heterocompositiva. Es decir, o que un tercero decide, en este caso un tercero imparcial proveniente del ámbito proveniente del aparato jurisdiccional. Eso de manera muy sucinta, y entender cuál es esa relación entre debido proceso y tutela jurisdiccional, que termina evocándose tanto en el proceso como en la sentencia. Ahora bien, todo acto procesal, porque realmente existen varios tipos de actos procesales. Existen actos procesales de las partes, existen actos procesales de terceros y de los que vamos a estudiar en líneas generales, que son los actos de los órganos jurisdiccionales. Requiere de determinadas, digamos así, requisitos y formalidades imperativas que deben seguir obligatoriamente, valga la redundancia.
Doctrina italiana para este sentido, que vamos a citar posteriormente en la parte, y vamos a mostrar en la parte bibliográfica, Francesco Carneluti, habla y dice lo siguiente, que cada uno de estos actos procesales deben concurrir ciertos requisitos, capacidad, la idoneidad del objeto, la legitimación y de la forma de los actos procesales per se. Este tema, por ejemplo, es importantísimo y de hecho muy debatido, tanto en el ámbito de la doctrina clásica, sobre todo la italiana y la alemana. Pero no es el lugar donde nosotros nos vamos a, digamos así, quedar y discurrir sobre esto, sino me han pedido hablar más acerca de lo que es una sentencia per se. Y de eso es lo que vamos a terminar hablando. Es por eso que existen varios actos procesales del juez, pero vamos a hablar de los más principales, porque un acto procesal del juez proviene de un acto jurisdiccional, del órgano jurisdiccional, actos del secretario, por poner un ejemplo, que el secretario también es un órgano jurisdiccional, es un bueno, es un órgano auxiliar, propiamente dicho del órgano jurisdiccional, proveniente del aparato jurisdiccional. Pero vamos a hablar en específico de los actos procesales del juez, que son las resoluciones judiciales, o lo que emite el propiamente dicho juez, que son las resoluciones judiciales. Existen tres tipos de resoluciones judiciales en líneas generales. Bueno, también denominado como providencias del juez, ¿no? Lo que se conoce simple, al menos en el ámbito del derecho peruano y en el ámbito de casi toda Latinoamérica, a diferencia de otros ordenamientos, por ejemplo el italiano, que diferencia varias cosas en ese sentido. Hablaremos primero de los decretos, que son resoluciones judiciales de mera tramitación, es decir, de simplona tramitación, en pocas palabras, porque ni siquiera requieren ser fundamentados. El ejemplo más claro, por ejemplo, es la declaración de consentida o ejecutoriada de una sentencia. El decreto que declara consentida una determinada sentencia. ¿Por qué? Porque nadie lo ha apelado en el plazo establecido y por ende precluyó. Y se declara per se consentido. Listo, es un decreto. Ni siquiera se necesita fundamentación respecto a eso. En segundo lugar, se hablan de los autos. Los autos de por sí son resoluciones judiciales, y eso que quede claro, que resuelven cuestiones incidentales dentro del proceso, a diferencia de las sentencias, que las sentencias son, como se dice, resoluciones judiciales de cierre de instancias, de cierre de instancia definitiva como tal, como se conoce. La gran diferencia es eso, que uno está dentro del proceso y otra le pone fin a determinada estadia del proceso. Por eso es que se habla de autos interlocutorios, autos que están dentro de lo que se desarrolla incidentalmente el proceso. Por ejemplo, el auto de admisión, es decir, el que admite la demanda. La admisión no es igual que la fundada de la demanda, que son dos cosas. La admisión y digamos, la declaración de fundamentada la demanda son dos cosas muy distintas. Fundada la demanda per se. También, por ejemplo, está el auto de que declara saneado el proceso, por poner un ejemplo. Que cada uno de estos autos requiere estar, obviamente, eh, que requiere estar motivado, al igual que la sentencia. De hecho, la estructura de un auto y una sentencia es muy similar, es casi similar. Pero nosotros digámoslo así, nos vamos a centrar más en lo que es la sentencia, que es aquella resolución judicial que pone fin a determinada instancia. Y esta determinación de instancia puede llegar a ser definitiva si es que nadie apela en su debido momento, y lo cual posteriormente llega a ser lo que se denomina la cosa juzgada. Pero bien, vamos a hablar de códigos muy importantes, porque lo que nosotros consagramos en el Código Procesal Civil, en el artículo 121, sale de determinados hitos controvertidos anteriores y de los cuales nosotros nos vertimos. De ello, por ejemplo, tenemos que hablar, para entender todo esto, en el ámbito del derecho procesal y de los grandes códigos que han marcado hitos, como lo he mencionado, la ZPO alemana, lo que en alemán se conoce como el Die Zivilprozessordnung, el Código Procesal Civil, de 1877, es decir, más o menos ubicado posterior a la unificación alemana. Esto yo lo tengo anotado acá. Por eso que en el parágrafo 272 de la misma se dice lo siguiente: cuando el litigio que esté en estado de obtención de una solución, dictará el tribunal sentencia definitiva. Y ahí hacemos más alusión a este tipo de situaciones. Por otra parte, por ejemplo, el Código Procesal Civil de Italia de 1940, el Codice di Procedura Civile, arguye lo siguiente en el artículo 132, intitulado Contenido de la sentencia. Y esto yo lo traduje del italiano de este mismo articulado, espero que se entienda. La sentencia es pronunciada en nombre del rey de Italia y de Albania, emperador de Etiopía. Esta debe contener la indicación del juez quien la pronuncia, la indicación de las partes, la indicación de sus defensores, la conclusión del Ministerio Público, y de las partes, la concisa exposición del desenvolvimiento del proceso, la motivación del hecho y la motivación de derecho de la decisión. Como se puede ver, ambos cuerpos jurídicos de clásica citación muestran o evocan cierta fuerza constrictora de la misma y culminadora de esta, y una parte del proceso, para la redundancia.
De esto, por ejemplo, se desprende lo que he dicho anteriormente respecto al artículo 121 de nuestro Código Procesal Civil, de origen monroyano, si se quiere ver así, el cual dice lo siguiente: mediante la sentencia, el juez pone fin a una instancia, lo que ve posteriormente, lo que hemos citado anteriormente en la ZPO, pone fin a una instancia o al proceso de manera definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa, motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes, lo que dice, por ejemplo, lo que hemos citado del Códice di Procedura Civile. Y esto es la parte más, y vuelvo a repetir, más, para que se quede bien acentuada, la parte más controvertida de este articulado, el cual dice lo siguiente: o excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídico-procesal. En esta parte vamos a esclarecerlo un poco más en la parte B, en la parte especial. Pero quiero que se entienda ahí. Y por ello sentenciamos y decimos ergo. La sentencia, siguiendo por ejemplo lo que dice Enrico Tulio Liepan en su libro de Manual de Derecho Procesal Civil, la sentencia que es aquel acto con el cual culmina y cumple la actividad de cognición del juez. Es el acto de pronunciamiento del juicio. Y eso es lo más importante, porque es el acto que cierra la determinada sentencia, es el acto de que cierra determinada parte o estadio del proceso. Y acá hay algo muy interesante y muy importante que quiero remarcar, porque posteriormente esto va a estar en el cuestionario. Se dice que la regla de por sí es que la sentencia, como se ha dicho, cierra determinada parte o estadio del proceso. Perfecto. Esto es en los procesos de cognición o declaración, porque existen tres tipos de procesos. Esta clasificación de procesos es antiquísima. Procesos de conocimiento, procesos cautelares propiamente dicho, y procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos, por poner un ejemplo, no hay sentencia ahí. Lo que existe para terminar este proceso es un auto final. Por ejemplo, los procesos ejecutivos de cualesquiera, porque al menos en el ámbito peruano nosotros ya no bifurcamos un proceso de ejecución de garantías, proceso de ejecución de resoluciones judiciales, sino nosotros tenemos un proceso único de ejecución, que termina con un auto final, que no es una sentencia, y al no ser un proceso de cognición no hace cosa juzgada, por poner un ejemplo, como erróneamente se cree y he visto en varios autos finales expedidos por determinadas resoluciones que normalmente provienen de primeras instancias, por juzgados de paz letrados o juzgados especializados. Ojo, esas cuestiones no hacen cosa juzgada. Solo hace cosa juzgada aquella resolución judicial que culmina la sentencia en un proceso de cognición, propiamente dicho. Pero bueno, dicho esto y entendido lo que hemos acontecido anteriormente, al momento de que el juez propiamente dicho emita una sentencia, aplica la ley, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, y sobre todo los principios generales de la materia de la cual estamos hablando, si es civil, si es penal, laboral, constitucional, etc. Puesto que el director del proceso es el juez y al mismo tiempo quien ejerce la jurisdicción, es decir el derecho, jurisdicción, es el mismo juez. Y esto ha venido calando, no solamente en el ámbito procesal civil, sino también en el penal y por en Código Procesal Civil por extensión incluso a lo penal. Para bien o para mal, nuestro sistema es publicista y un poco autoritario. Es también criticado ese tipo de situaciones, al menos en el ámbito peruano, sí. Ha habido críticas, por ejemplo, de Juan Alvarado, que estoy diciendo, de Juan Montero Aroca, proveniente ya de la época, pero de las regiones españolas. Juan Montero Aroca defínase como uno de los juristas más importantes que ha parido la nación española, que ha criticado duramente, por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil, sobre todo este articulado que he mencionado anteriormente. Pero bueno, hecho este tipo de aclaraciones, se tiene que entender que también las resoluciones judiciales tienen ciertas, por decirlo así, matices que son importantes, matices diferenciadores que son importantes recalcar. Pero antes de abarcar ello, he visto necesario decir lo siguiente, porque las sentencias se pueden apreciar determinados principios. Y ojo, entiéndase que esos principios no son parte de la sentencia. Es decir, no son principios de la sentencia, sino son principios que resguardan la sentencia de por sí. Porque toda sentencia no es la materialización de los principios. Toda sentencia no tiene principios, sino toda sentencia materializa los principios de por sí. Por eso que estos principios no son de la sentencia, sino los materializa la sentencia, en pocas palabras. Porque también, por ejemplo, también existen reglas que deben seguir la sentencia, las reglas siendo razones imperativas que ordenan determinado conducta o comportamiento, y siendo los principios modelos orientadores o razones orientadoras de la conducta del juez. Y como he dicho y vuelvo a recalcar, estos principios se materializan dentro de la sentencia, no son parte.
de por sí constrictora de la sentencia. Ahí, por ejemplo, podemos ver los principios de mediación, de concentración, economía procesal, congruencia, contradicción, imparcialidad, publicidad y la cosa juzgada que está subrayada de otra forma, porque eso no es un principio. Es también debatible mucho cuál es la calidad o característica de la cosa juzgada, que ahorita vamos a hablar de manera muy sucinta y muy breve respecto a esto. Pero vamos a citar las terminados y definir poco de estos principios porque es necesario. Es necesario porque esto se va a poder ver en la sentencia, porque es la más forma de cómo se puede materializar de manera correlativa una sentencia. El principio de mediación, por poner un ejemplo, así de manera muy breve, muy clara y muy sucinta. Bueno, perdón, antes de hablar de la inmediación tenemos que hablar obligatoriamente de la legalidad, porque el principio de la legalidad no es más que no es más que aquel que dicta que todo el comportamiento del juez y todas sus actuaciones deben ceñirse a lo que está correctamente y lo que está imperativamente mostrado en las normas jurídicas, siguiendo sus modalidades deónticas, es decir, permisivas, prohibitivas o imperativas. Es decir, te deja hacer, no te deja hacer y te constriñe a hacer, en pocas palabras, ¿no? Ahora sí, pasando un poco a la inmediación. La inmediación de manera muy simple, porque esta cuestión del principio de inmediación se bifurcan en dos sentidos, el sentido vulgar y el sentido formal, si quiere verlo así, porque normalmente cuando se habla de inmediación en sentido perdón, se habla acerca de que el juez tiene que estar de manera física, presencial, cara a cara, vis a vis, vis a vis con los justiciables. Es decir, tiene que oírlos, tiene que tocarlos y qué sé yo, desfatearlos, ¿no? Pero no, ese es un desprendimiento de lo cual proviene la concepción formal de la inmediación, porque la inmediación en sentido formal no es más que aquel de manera muy rápida, de manera muy breve, lo diré de manera muy simple, es que dice lo siguiente, es todo el juez que, digámoslo así, interprete y también valore los medios probatorios va a ser el mismo que al fin y al cabo va a terminar usando toda esta apreciación dentro de la sentencia, que no tiene que haber una dualidad como tal de jueces. Un juez que recibe las pruebas, las interpreta y las valora, pero había otro juez que al fin y al cabo termina evitando sentencia. Eso, por ejemplo, es romper la inmediación. Ese es el sentido formal de la inmediación y para eso, normalmente, se ha desprendido de lo que es el sentido vulgar. Listo, suficiente. Segundo, el principio de concentración. En pocas palabras, a englomerar la mayor cantidad de actos procesales en uno solo. Pero claro, la aglomeración no simplemente se agarra una cosa y agarra otra como una chaufa, ¿no? Sino hacerlo de manera correlacional. El claro ejemplo de esto, al menos en el ámbito del ordenamiento peruano, es la audiencia única dentro del proceso sumarísimo. También tenemos la economía procesal que hace alusión, que hace la solución de manera muy breve, lo diré, aquella conjunción de recursos que se tiene dentro del aparato jurisdiccional para emitir sentencia de manera más rápida y usando estos recursos escasos, para así efectivizar la misma, en pocas palabras y de manera muy clara. La congruencia también es un principio que se entiende del mismo nomen juris, porque la congruencia es aquella correlación de fundamentos, aquella correlación coherente, valga la redundancia, aquella correlación clara, coherente y concisa de fundamentos. Porque si yo cito una parte de la norma jurídica, digamos en la parte inicial, qué sé yo, por ejemplo, el artículo 120, de tal ordenamiento, pero desarrollo su supuesto de hecho en la parte final, no tiene congruencia. Es más, si le doy digámoslo así, la razón al demandado en la parte considerativa, pero fallo en contra suyo, entonces aquí no hay congruencia. Así también como el principio de motivación. Y el principio de motivación de la resolución judicial, que no está ahí, pero también es importante, fue una ardua lucha que se terminó ganando dentro del ámbito del derecho contemporáneo, del derecho procesal contemporáneo, porque antes ni siquiera era necesario motivar las sentencias. Claro ejemplo de esto, por ejemplo, el modelo del despacho, el ámbito probatorio, por poner un ejemplo. El modelo del despacho, digo, el modelo del jurado. El principio de contradicción que normalmente se ve, no sé por qué lo resaltan más, pero no sé por qué lo resalta más en el ámbito procesal penal. Normalmente esto se debería resaltar en cualquier tipo de proceso, ya sea civil, constitucional, laboral, tributario, incluso si es posible, porque en el tributario incluso es un proceso más inquisitivo. El principio de contradicción dice y arguye lo siguiente, pues si una persona dice A, el juez debe necesariamente escuchar a la otra persona para poder descargar ello mismo. Si la persona dice A, entonces la otra persona debe decir B y vamos a ver cuáles son los conflictos y ver cuál es el punto de controvertido para posteriormente ver cuáles son los que están necesitados de prueba. Así también como la imparcialidad, porque el juez no tiene que tener interés en la causa que se está resolviendo, ni dejarse sobornar, ni dejarse bifurcar por alguna de las partes. Así como también la publicidad, que es importante ello, es decir, que todas las actuaciones judiciales, sobre todo la sentencia, sea pública per se. Y esto es
Y esto soluciona lo siguiente, porque la publicidad, y la publicidad sobre todo en el ordenamiento jurídico peruano, a diferencia, por ejemplo, de otros que esto ya es una materia más, digamos así, más específica, al menos se puede pedir en el ámbito peruano la publicidad respecto a la sentencia de por sí o a las audiencias, porque las audiencias eran públicas. Cuando era la época, digamos así, presencial, antes de toda la pandemia, uno perfectamente podía entrar a audiencias en el ámbito penal, en el ámbito civil, sin ningún tipo de problemas. Claro, acreditándose obligatoriamente porque las razones eran públicas y para ello había participación y control ciudadano, inaugurando la publicidad. Pero hablemos de esta cuestión muy controversial que se llama cosa juzgada. La cosa juzgada es algo muy interesante, porque no es un principio de por sí. Tampoco se debate si es una estadía, si es una característica. Pero quiero que entiendan que la cosa juzgada, no les voy a hablar de doctrina, jurisprudencia y todo ese conglomerado que viene detrás porque no viene al caso. La cosa juzgada se tiene que resolver con lo siguiente. Aquella decisión judicial que quedó firme, que es inmutable y que no se puede variar. Es decir, una resolución judicial que tiene que ser acatada. ¿Por qué? Porque ya acabó el plazo para su preclusión, ya acabó el plazo para su apelación y por ende ha precluido. Por eso, cuando se habla de cosas juzgadas, tiene que decirse inmediatamente, es una sentencia firme, inmutable, e incambiable, inmodificable. Y también ya hemos hecho alusión a esa cuestión del debido proceso y la tutela jurisdiccional que hemos visto anteriormente. Ahora bien, hay que pasar a esto importante, porque esto también como he mencionado, es matizador, un matizador muy diferente respecto de cómo funciona una sentencia y qué termina siendo una sentencia. Normalmente en la parte, digamos así, doctrinaria y también parte de la jurisprudencia peruana, se habla de manera general de parte expositiva, parte considerativa y parte resolutoria. La parte introductiva proviene, por ejemplo, de esta doctrina que vamos a citar, que es la de José Antonio Silva Vallejo, la ciencia del derecho procesal, una voz menor, que hace esta distinción de manera, digamos así, necesaria en el ámbito pedagógico, o sea, para que sea más fácil el entendimiento de la misma. Pero hacemos notar que la mayoría de las personas, la mayoría de las voces dentro del ámbito jurídico, simplemente la bifurcan en tres partes: parte expositiva, parte considerativa y parte resolutoria. Vamos a seguir esta doctrina que hemos seguido, que hemos citado, perdón, respecto a la parte introductiva para que sea más ejemplificador y que sea más entendible. Listo. Ahora bien, la primera parte es, como hemos mencionado, la parte introductiva. En esta se consagra, por ejemplo, el número de expediente, el número de la resolución como tal, el lugar, la fecha de por sí, y en pocas palabras, la individualización de la sentencia o de la resolución judicial de la cual proviene, por ejemplo, en este caso los órganos. En la parte izquierda tenemos un proceso civil, en la parte derecha tenemos un proceso penal. En la parte izquierda tenemos una sentencia y en la parte derecha tenemos un auto de apelación, que ya hemos dicho cuál es la diferencia entre una sentencia y un auto. Como puede verse en la parte izquierda, podemos ver en la parte principal, el intitulado central, Corte Suprema de Justicia de la República Civil Transitoria. Casación número tal, tal, tal del 2018. Lima. Tema Zunilla. Si bien los demandantes han adquirido derecho a propiedad, tal, tal, tal. Lima, 10 de mayo del 2017. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Vista la causa. Número tal, 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 tal en audiencia pública. En pocas palabras, lo único que hace es individualizar la sentencia de por sí. Ojo, y cuando habla de vista, por ejemplo, en la parte derecha tenemos autos y vistos, ¿no? Autos hace relación a todo lo obrante del expediente. Esos son los autos. Vista se tiene que entender simplemente como que el juez ha revisado todo y está listo para expedir su pronunciamiento sobre la causa. De igual manera, por ejemplo, en la parte derecha, Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, recurso de apelación. Recurso de apelación número 37/2022, Suprema Ponente, tal, 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 tal. La Sumilla, auto de apelación, Lima, 14 de noviembre del 2022. Autos y vistos en audiencia pública. El único que hace es individualizar de dónde proviene la sentencia, cuál es su lugar, cómo se emite la resolución, cuál es su fecha, cuál es el número de expediente. Eso de manera muy clara y muy sucinta. Verdad, antes de que se me olvide. Hay una cuestión también por ejemplo, que se ha visto ya de manera más, yo diría más actual, que es lo que ustedes pueden ver a la parte izquierda y en la parte derecha, lo cual son las firmas digitales. Porque antes normalmente se tenía que firmar a mano cada una de estas resoluciones, pero ahora se permite hacer ese tipo de situaciones. De igual manera sirve para poder individualizar, porque a pesar de que no se ve muy bien,
No, ahí dice, en cada una de estas firmas digitales muestra quién ha firmado y qué cargo ocupa propiamente dicho y cuándo lo ha firmado. Ahora bien, en la parte expositiva, que es la segunda parte que hemos decidido exponer, para la redundancia, esta consiste en una descripción sucinta, coordenada, cronológica y coherente de lo que ocurrió anteriormente, es decir, antes de llegar a la decisión de la causa, y trata sobre los eventos más importantes del proceso. Normalmente aquí se habla de folios, de folios donde se citan los actos procesuales de mayor importancia. Por poner un ejemplo, la admisión de la demanda, la deducción de excepciones, la absolución de las mismas, las reconvenciones, las tachas, o incluso la resolución de primera instancia, segunda instancia, si estamos en cortes casatorias, por poner un ejemplo. Eh, bueno, en la parte izquierda, por la parte izquierda, como le estamos datando este ejemplo, tenemos la parte de la casación 1164-2016, tenemos siguiente. Tenemos que dice lo siguiente: resolución de primera instancia. El ATCO es el juez de primera instancia, por resolución de fecha de 3 de junio del 2015, de fojas tal, del 93, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, declara improcedente la demanda. ¿Y por qué la declara? Sustentando que el presente caso, si bien el demandado adjunto con sustento de pretensión, la copia certificada, en pocas palabras me hace una pequeña exposición, porque es la parte positiva, una pequeña narración de lo que ha acontecido y lo que es importante, porque nadie puede ver, por ejemplo, si estamos en sede casatoria, la resolución de primera instancia, ni tampoco la segunda, porque son los hechos más trascendentales que ha ocurrido dentro del proceso. De igual manera, por ejemplo, en la parte derecha que nosotros tenemos, que es el proceso penal, es el auto de apelación. En esta tenemos de la que dice lo siguiente: de la pretensión impugnatoria del investigado, que del encausado Mendoza Pérez en su escrito de recurso de apelación de fojas eh, instó, es decir, postuló la revocatoria del auto de primera instancia y en consecuencia solicitó que se ordene y se excluya tal. Lo único que hace en esta parte es describir, exponer, narrar qué es lo que ha acontecido de manera trascendental. En este caso, en la parte derecha que tenemos el proceso penal es que ha decidido, que ha pretendido con esta cuestión impugnatoria, y sobre todo se ve más en el siguiente parágrafo, en el parágrafo 3, que dice del íter del procedimiento, que en el encausado Mendoza, mediante escritos de foja ante el juzgado, planteó ante el juzgado de investigación preparatoria una petición de tutela de derechos por tales cuestiones, por tales fundamentos, por tales situaciones, en pocas palabras. De igual manera, en la parte de abajo, cuarto, que el mismo el encausado, escribió en fojas que en noviembre planteó una solicitud, que son los hechos más trascendentales, de los cuales posteriormente va a tener que considerar, en la parte, valga la redundancia, en la parte considerativa, es decir, por los cuales va a fundamentar posteriormente. Porque eso es la relación entre la parte positiva y considerativa y la posterior resolutoria. Muchas personas quitan, digamos, importancia, muchas personas, no, muchos juzgadores, de hecho, para ser más específico, quitan importancia a la parte positiva. Y eso es un craso error, porque la parte expositiva me permite hacer una introducción, un breve pequeño resumen de qué es lo que ha acontecido en el proceso, de qué es lo que se va a pronunciar, qué es lo que va a terminar acogiendo como principales, digamos así, fundamentos, y de los cuales posteriormente se van a fundamentar, pero se van a decidir. Porque si no hay una parte expositiva, no hay una forma de cómo decir, no hay una forma de cómo controlar qué es lo que realmente sucedió en el proceso y cuál es lo que el juez piensa que es más importante, porque para eso sirve la parte expositiva. Por favor, nunca hagan una discriminación a la parte expositiva, y menos si consultan con un abogado, que normalmente ellos también, no, de manera muy sincera, se van de frente a la parte considerativa. Y más si las personas ajenas al derecho se van de frente a la parte resolutoria, que sí es importante lo que resuelve como tal el órgano, ya sea unipersonal o colegiado, pero tenemos que ver cuáles son las fundamentaciones de la misma, que normalmente esto está resguardado más para el ámbito, el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque la doctrina, por ejemplo, que hemos venido siguiendo, que es la de Silva Vallejo, nos dice lo siguiente respecto a esto. A continuación, el juez entra de lleno a la parte jurídica y más hermosa de la sentencia, que consiste primero en fijar la congruencia entre el petitorio y la prueba, acto ad nautos, con el arreglo al principio secundum ed allegata et probata judices decidere debet. En pocas palabras, según lo legado y lo probado por las partes, el juez debe sentenciar o resolver. Esto presupone como tal la fijación de determinados puntos controvertidos anteriormente
digámoslo así, pues anteriormente ya predeterminados, si queremos verlo así. Es decir, que en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito civil ya se causó, ya se pasó por esta autofijación de puntos controvertidos. En el ámbito penal, por ejemplo, ya el, 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 el fiscal ya decidió acusar, formalizar su acusación y por ende se ha individualizado tanto la parte objetiva y subjetiva de lo que se considera delito, propiamente dicho, y lo cual ya no se puede modificar posteriormente. Aunque bueno, se puede modificar en la parte ciertas matices, que no me quiero ondear en esto, pero sí en ciertos matices en el juicio oral, por poner un ejemplo. Pero con estos puntos controvertidos denotamos qué realmente es lo que se necesita obligatoriamente, o los cuales son los hechos necesitados de prueba. Porque con estos hechos necesitados de prueba, el juez va a declarar fundada o infundada o fundada de parte la demanda de por sí. Por eso es que en este apartado nosotros podemos ver lo que se denomina o lo que habrán escuchado en determinado momento llamado el silogismo judicial. El silogismo judicial es una operación, digámoslo así, una operación intelectiva de argumentación jurídica. Para estos efectos vamos a citar a Francesco Caneluti, de lo que hemos hablado también con el quien hemos citado anteriormente, que dice lo siguiente respecto a esto. Quien examina el documento de una decisión lee verdaderamente, perdón, quien examina el documento de una decisión lee verdaderamente en el discurso, el cual en términos corrientes se llama razonamiento. Y en términos científicos, científicos entre comillas, toma precisamente el nombre de silogismo, en el cual la premisa mayor está constituida por la norma jurídica, la premisa menor por el hecho, y la conclusión por la aplicación de aquella a esta, es decir, de los efectos jurídicos resguardados por la norma jurídica, que es la premisa mayor. El ejemplo que pone Francesco Corneluti es el siguiente. La ley quiere que quien ha contratado un préstamo restituya la suma a la cual se le ha prestado, la cual se ha prestado como tal. El demandado, es él, ha recibido la suma a título de préstamo. Por tanto, el demandado debe restituir la suma a quien se le ha prestado. Y para esto es necesario probar que el demandado realmente ha constituido un contrato de préstamo en este sentido. Por ende, para ello se necesita probar este hecho. Y para probar este hecho, valga la redundancia, tiene que ser controvertido. Tiene que ser controvertido. Una vez interpretado y valorado este hecho determinado, este hecho controvertido, el juez le va a otorgar determinada, digámoslo así, le va a otorgar determinado crédito de credibilidad. Bajo esta premisa, el juez va a agarrar este hecho y lo va a conformar dentro de este silogismo, que es la premisa menor, le va a otorgar, le va a relacionar con la premisa mayor, va a ver que si realmente hay una correlación directa entre lo que dice, lo que ocurrió en el supuesto hecho y lo que está resguardado en la norma jurídica como premisa mayor, y si está realmente correlacionado, y si existe y lo que pasó aquí realmente se resguarda acá, le va a otorgar determinados efectos jurídicos, ¿no? Consecuencia de la misma normatividad jurídica. Y esto en líneas generales es lo que se considera como el razonamiento jurídico, en el ámbito judicial, para la redundancia, pero esto de manera muy simplona, porque realmente lo que ocurre en una sentencia es un conjunto de estos silogismos jurídicos que forman un entremallado y que es necesario develar. Y, por ejemplo, esto lo vamos a ver de manera muy clara en la parte derecha. Todo lo que hemos ido hablando lo vamos a ver en la parte derecha. Que el juzgado de investigación, el juzgado supremo de investigación preparatoria señaló fecha para la audiencia de tutela de derechos en febrero de 2022. No, no, perdón, esta sigue siendo la parte expositiva. Esta sigue siendo la parte expositiva. Esta es la parte considerativa que tenemos que hablar. En la parte derecha vamos a ver en líneas generales todo lo que hemos argumentado y todo lo que hemos dicho sobre una resolución judicial. Por ejemplo, en la parte derecha dice lo siguiente, que el régimen jurídico de los actos de investigación está sujeto al principio de emplazamiento de los sujetos procesales y la posibilidad de su contradicción y su actuación en lo pertinente será homologada a los actos de prueba. Intervención contradictoria de los hechos, de todos los sujetos procesales, salvo que la participación tal, ponderación razonable, tal. Cita lo que hemos dicho anteriormente, lo que hemos discurrido respecto a lo que es una sentencia como tal. Porque aquí lo único que se va a empezar a hacer es esa cuestión denominada silogismo judicial. Van a tener que citar obligatoriamente, como se ve en la parte de la esquina superior derecha, la norma jurídica como tal, porque esa es la premisa mayor. Sin ello, no es sin una base jurídica, sin una base jurídica per se, la sentencia decae nula, porque tiene vicios.
Y obviamente ahí se ve lo que vamos a ver posteriormente y de lo que hemos hablado de los hechos trascendentales que han ocurrido en la parte expositiva. Así como también, por ejemplo, lo podemos ver en la parte izquierda, aunque no muy clara, lo que vamos a ver posteriormente. Dice, siendo que por auto de calificación de fecha 25 de tal, hay un apartamiento inmotivado del presente judicial, séptimo pleno casatorio civil, en al menos en el Perú, casación número tal, en el sentido de la segunda parte del artículo tal del Código de la Luz de Interpretación Sistemática, la no aplicación de los criterios registrales. Ahí, por ejemplo, nos hace una introducción de qué es lo que realmente, por ejemplo, está opinando el órgano jurisdiccional y de lo cual posteriormente va a tener que fundamentar, porque si no fundamenta, se convierte en una decisión arbitral. Ahora bien, siguiendo la parte izquierda, bajo dicho contexto, tenemos que el presente caso está en discusión derechos de igual naturaleza. Ahí el juez, por ejemplo, ya ha visto cuál es el hecho controvertido. Por ende, va a emitir un pronunciamiento respecto a ese hecho controvertido y lo va a fundamentar. Es decir, el derecho de propiedad adscrito por prescripción versus la garantía real. Y dice lo siguiente, para resolver la litis previa tal, se debe de ser tarjetado a los demandantes, y ahí da su fundamentación jurídica. ¿Por qué? Porque incluso se ve que cita en las resoluciones judiciales que le han antecedido, valga la redundancia, así como también posteriormente se va a tener que citar a la normatividad jurídica. Y sobre todo se remiten a lo que es, como tal, los institutos de los derechos reales, en su acápite de los derechos de propiedad y de posesión, para posteriormente emitir un pronunciamiento. Igual la parte izquierda, igual la parte derecha lo podemos visualizar, que de otro lado cabe distinguir entre un acto de investigación ilícita con su consiguiente inutilización, que es la inutilización fisiológica, y un caso de investigación irregular. Y esto lo vamos a ver más en este último párrafo, en el cual dice lo siguiente, y percátense de esto. Está al margen de las infracciones destacadas de la declaración ampliatoria de Simón Patata de la persona, de 16 de octubre, porque se actuó en sede de diligencias preparatorias y no se mostró una legalidad precisa al respecto. En pocas palabras, si uno revisa esta sentencia, se da cuenta que esta actuación ocurrió posterior, como tal, a la proclamación, bueno, a la disposición de diligencias preliminares. Y el resto de demás actos que impugnó esta misma persona fueron realizadas fuera de diligencias preliminares, es decir, antes de que se constituya el proceso de investigación, la fase de investigación preparatoria, perdón. Ahí, por ejemplo, el juez hace una distinción y un razonamiento. ¿Qué es lo que realmente es ilegal? ¿Qué realmente es ilícito y qué no es lícito per se? Y hace justamente en ello. En el caso subyúdice, es claro que las diligencias cuestionadas actúan en un marco sin cobertura legal. El juez está emitiendo un pronunciamiento al respecto. ¿Por qué? Porque los supuestos de excepción del tal del artículo tal del código lo importó y tal. Y porque tal parte del artículo dice lo siguiente. Ahí eso es lo que se conoce como el famoso silogismo judicial. La premisa mayor, que es eso, que es el supuesto, la premisa mayor, que es la norma jurídica, la premisa menor, que es el supuesto de hecho que hemos visto anteriormente, y la consecuencia jurídica, que en pocas palabras vamos a verlo en los efectos, las consecuencias jurídicas, que lo vamos a ver en los efectos jurídicos dentro de la resolución propiamente dicha. Bueno, que vamos a ver su conclusión dentro de la parte resolutoria, que es obviamente cuando el juez emite su pronunciamiento final. Y seguimos, por ejemplo, que empero es de tener en cuenta que existe una noticia criminal debidamente registrada y por ello la necesidad de disponer de diligencias preliminares, que no puede cuestionarse sin entender que esta subfase procesal, por lo sucedido anteriormente, carece de sustento normativo. Y ahí da su opinión respecto, aparte de los actos impugnados y sobre otro. Para finalizar, listo. Para finalizar vamos a hablar de la parte resolutoria, porque la parte resolutoria también es importante. De hecho, como he venido comentado anteriormente, normalmente las personas ajenas de derecho agarran una sentencia, un auto que, por ejemplo, ya hemos dicho que son fundamentadas, tienen que ser necesariamente fundamentadas porque son decisiones de fondo. Normalmente las personas ajenas al derecho simplemente agarran el conjunto de papeles y vienen la parte final y dicen, bueno, ya, ¿me dieron la razón o no? No, apelo, listo. Claro, para ello los abogados tienen que entrar en este tipo de situaciones, hacer un control total de la sentencia. Y también mediante estos espacios de diálogo incitamos a ustedes a hacer esta suerte de control. Pero claro, siempre entendiendo cuáles son las partes y cuáles son lo que tiene que ir, cuáles son los principios que tiene que seguir y que tienen que materializar una sentencia. Porque leer una sentencia no es simplemente cosa así, no es una cosa muy sencilla. Pero para ello es necesario, digámoslo así, simplificar los institutos. Y para eso, por ejemplo, también los órganos jurisdiccionales, bueno, sobre todo el ámbito administrativo del Poder Judicial, tiene varias resoluciones administrativas que dan apoyo a esto, que es decir, a la simplificación como tal
de las resoluciones judiciales. El claro ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, una resolución judicial, si mal no me acuerdo, de interdicción, en el cual el juez aplicó el control de convencionalidad, ni siquiera el control difuso, ni siquiera cualquier tipo de control, sino el control de convencionalidad per se, aplicando los convenios internacionales respecto a este proceso de interdicción. Pero claro, inutilizando los procesos de interdicción para dar los apoyos y salvaguardas. Y este juez es curioso porque este juez era ciego. Y al momento hizo toda su fundamentación completa, la fundamentación jurídica. Pero al final, en la parte última, dio una pequeña explicación de manera sucinta, clara, de por qué les estaba dando a tal persona, de por qué les estaba declarando interdictos o no. Y eso, por ejemplo, es un gran precedente que se tiene que seguir. Si bien es importante que hay un gran deleite, como os puedo ver que hay varios latinazgos que hice en el caso de subjudice, in limine litis, in elite processalis, para los jugadores y quizás para los abogados es perfecto, al menos esa es su forma de cómo se tiene que desarrollar, pero para los jugadores es cosa distinta. Y es necesario para ellos simplificar estas disquisiciones y estas discurrires en el ámbito jurídico, que está bien para el ámbito académico, pero para el ámbito jurisdiccional cambia. Cambia por una simple necesidad, la tutela jurisdiccional y el correcto acceso de justicia de todas las personas y de su entendimiento, que es lo más importante. Bien, una vez llegado a esta parte, que es la parte resolutoria, en pocas palabras, se abre con determinado, bueno, y es casi costumbre, al menos en el ámbito peruano, que la parte considerativa se cierre con estas palabras y se abra la parte resolutoria con lo siguiente. Y por tales consideraciones, este juzgado, administrando justicia a nombre de la nación, falla. Claro, y estos son palabras muy pomposas. En la parte del proceso civil en la izquierda, por ejemplo, simplemente dice por los fundamentos expuestos y conforme a lo dispuesto en el artículo tal, se declara infundado, dispusieron. La parte, por ejemplo, la parte derecha, que es el auto de apelación, dice lo siguiente: por razones declararon fundado, por estas razones, de manera muy clara, muy sucinta y no tan pomposa, declararon fundado en parte el recurso de apelación, revocaron el auto de primera instancia, reformando la fundada en la parte solicitada de loteros y listo, confirmaron, precisaron, dispusieron, por ejemplo. Que en pocas palabras, lo que nos interesa y lo que les interesa a las personas normalmente es lo que se dice fundado, listo, ¿no? Y no entiende muy bien qué cosa es esa cuestión de revocación o inutilización. La revocación, vamos a hacer más alusión a esto en breves momentos. Confirmar o valga la redundancia, eso ni siquiera necesita de especificarlo. Y disponer simplemente es que se trate de que se transcriba la presente ejecutoria, es decir, que se publique, en pocas palabras, para su posterior publicación. Disponer de este acto procesal. Ahora bien, en la parte final la parte final, es decir, en la resolutoria, dependiendo si es en primera instancia, segunda instancia o en la corte casatoria, va a ocurrir lo siguiente. En primera instancia, se puede declarar fundada la demanda, infundada la demanda, fundada en parte, o simplemente, lo peor de todo, improcedente la demanda. En la segunda instancia puede ocurrir, de hecho, varias cosas. La segunda instancia, recuerden, es, bueno, la resolución que emite esta se denomina sentencia de vista. Se confirma la apelada, es decir, se reconfirma la resolución que ha sido apelada, se revoca la apelada, porque hay una diferencia entre revocación y sustitución. Una cosa es sustituir como tal y otra cosa es revocar. Que eso también, por ejemplo, es interesante hablar respecto de la apelación, porque estos son efectos per se de la apelación, la sustitución bueno, realmente dentro de los efectos se habla de sustitución y residencia como tal, y también efectos suspensivos. Cuando se habla de sustitución, valga la redundancia, o sea, se sustituye en enteridad. El órgano superior toma conocimiento per se de la causa, digámoslo así, o sea, decide de manera entera, se sustituye. La residencia habla acerca de una parte nada más de la resolución. En este caso, hace alusión a ello. Revocan el auto de primera instancia, reformándolo, declararon fundada en parte la solicitud de tutela jurisdiccional, pero posteriormente confirman otra parte, es decir, el auto recurrido en el extremo de que declaró infundada. Por una parte dijeron, bueno, esto que ha decidido el juez está mal, porque por lo que apeló, valga la redundancia, este procesado, es toda la sentencia, no parte de la sentencia. Por ende, el juez perfectamente puede visualizar todo, porque incluso hay un brocardo que habla de esto. Quantum appellatum tanto devolutum. Pero bueno, siguiendo, se puede declarar revocada de parte de la apelada, declarar nula la apelada, la sentencia que ha sido apelada.
declarar nula la pelada e insubsistente lo actuado hasta fojas tal, nula la vista, que cuando se habla de nula la vista, su sentido es muy crudo, insubsistente a todo lo actuado e improcedente la demanda. Nulo el concesorio, nulo el que concede la apelación, valga la redundancia, aprobado o desaprobado la denominada consultada, porque una sentencia también puede ser consultada, un juez de primera instancia puede consultar a su superior si su resolución está bien y está acorde al derecho. Y eso, por ejemplo, en pocas palabras, es necesario entender esto y esta bifurcación y todo lo que termina desembocando en una sentencia, pero que para poder entender una sentencia es necesario primero esta estructuración, para tener una orden, una correlación y ver cuáles son los hechos más claros, los hechos más claros, los que necesitan ser expuestos y la forma de cómo se termina fundamentando para su resolución posterior. Es por eso necesario esa cuestión de esta bifurcación. Y obviamente también es necesario el entendimiento respecto a cuáles son los institutos materiales per se. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de este pequeño bloque B que hemos entendido y que hemos mencionado anteriormente, sobre respecto a puntos controvertidos dentro del ámbito procesal. Primero vamos a hablar de las sentencias de mera absolución de instancias. ¿Se recuerdan que habíamos citado el artículo 121 del Código Procesal Civil? De lo cual habíamos dicho que es muy controversial esta parte que dice excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídica, excepcionalmente se pronunciará sobre la validez de la relación procesal. En pocas palabras, eso se traduce en lo siguiente. Imagínense un proceso que se ha iniciado en enero y ya el juez está listo para poder sentenciar en diciembre. Pero el juez se percató muy tardíamente por su imprudencia, o quizás porque las partes ni siquiera lo admitieron, ni siquiera le hicieron ver determinado error, un error en el presupuesto procesal o una falta de la misma. Si esto ocurre, el juez perfectamente está permitido, si quiere verlo así, está facultado para emitir una resolución que diga, oh, me equivoqué. Acá falta un presupuesto procesal, acá falta algo importante para la construcción del proceso y para que yo emita sentencia. Ya pasaron 2 meses, 12 meses, ya pasaron alrededor de más de 10 meses. Bueno, no importa. Improcedente. Se declara la sentencia de mera absolución de instancia, es decir, improcedente en la demanda y chao proceso. Alrededor de 10 meses, gastos de los abogados de ambas partes tirados al suelo. Es muy controversial esta parte, porque para evitar eso, se dio esta cuestión llamado el auto de saneamiento procesal. Pero claro, el auto de saneamiento vincula a las partes, no al juez. Por ende, el juez perfectamente en cualquier estadio del proceso puede declarar improcedente la demanda. Es decir, volcarse el proceso. Y las partes no pueden hacerlo. Por ejemplo, eso es algo muy controversial que se ha visto. Pues. Ahora, también se habla acerca de la oralidad en el proceso civil. La oralidad en el proceso civil es algo muy controversial, ¿de acuerdo? Al menos en el proceso civil peruano. Porque se ha intentado, digamos así, revivir a un muerto. La profesora Ariano Dejo habla acerca del mito de la oralidad en el proceso civil. Porque esto ya existió anteriormente. Ya existió. Había audiencias, incluso había audiencias de saneamiento, había audiencias de conciliación, muy aparte de las que ya se consideraban y las que actualmente vienen dentro del proceso civil, para poner un ejemplo. Y la cuestión radical, perdón, la cuestión radical respecto a esto es que la oralidad funciona, sí, claro, funciona. Funciona cuando tienen carga cero. Porque cuando los juzgados orales que resguardan la oralidad vean realmente cuál es el peso de los expedientes, la realidad va a caer de por sí. Y otro también tema muy controvertido son los anticipos de sentencia, porque esto está muy relacionado con la tutela cautelar. La tutela cautelar, como su mismo nombre lo dice, o como se entiende, tiene un fin, cautelar las determinadas, es decir, resguardar y permitir como tal la viabilidad de las demás decisiones, tanto en el ámbito cognitivo, en la vía cognitiva, como en la vía ejecutoria. En pocas palabras, asegurar. Lo que más se ve en este tipo de situaciones es esta cuestión llamada el secuestro judicial, ¿no? Secuestran a determinado bien para que el demandado, no pueda disponer de esta. Pero claro, una cosa es secuestrar el bien y resguardarlo y otra cosa muy distinta es dar la disponibilidad de este bien al demandante, quitárselo, arrebatárselo al demandado para darle a disposición al demandante. Y es una cosa que se tiene que evitar porque es una cuestión muy radical dentro del principio de sentencia.
denominado anticipo de sentencia. En el ámbito procesal penal, por ejemplo, y es debatible también, porque siempre debe ser debatible en el ámbito del derecho, recuerdes eso siempre. Se ha criticado, por ejemplo, que la prisión preventiva se trata o se ve como un anticipo de herencia frente a los peligros procesales como tal, frente al peligro procesal que se puede determinar a ver, es decir, por ejemplo, y los sagramientos del mismo, perteneciente, por ejemplo, la pertenencia efectiva a determinada organización criminal, peligro en la probática, peligro como tal bueno, en las búsquedas, en la investigación per se del investigado, por poner un ejemplo, que de manera muy simple estoy diciendo los requisitos, no con el nomen juris que resguarda el Código Procesal Penal, pero para que se entienda. Y en el ámbito civil, por ejemplo, los procesos cautelares innovativos. Pero son temas y discurrir es respecto a otros temas más importantes, ¿no? Bueno, realmente todo esto termina perfectamente, puede desembocar en otra clase perfectamente. Pero a mí me ha pegado hablar de ello. Por ende, puedo decir lo siguiente, que al menos en el ámbito para poder, al menos respondiendo a esta respuesta, para poder leer, efectivizar efectivamente una sentencia, se requiere esto. Para poder leer una sentencia, se tiene que entender qué es una sentencia, qué parte es una sentencia, qué resguarda una sentencia. Y, en definitiva, tener meros conocimientos, pocos conocimientos, simplemente leer parte del código respecto a cuáles los institutos que se van a usar. Ahora, no hay razón suficiente para decir no tengo el código, no tengo el código civil, no tengo el código penal. Lo puedo ver acá incluso. O sea, para bien o para mal, todo ha empezado a digitalizarse. Y es bueno intentar leer y es bueno intentar entender todos estos institutos. ¿Por qué? Porque ayudan a entender más del sistema jurídico y de la forma de cómo al fin y al cabo se termina tutelando todo tipo de subsistemas. Porque recordemos que la sociedad es un macrosistema y el sistema jurídico es un subsistema, pero estos subsistemas jurídicos se irradian al resto, porque tutelan lo económico, tutelan lo social, tutelan lo vivencial, en pocas palabras. Y eso es, por ejemplo, lo poco que podría decir respecto a esto. Ojalá, espero que se me haya logrado entender. Y aquí cabería mi exposición respecto al tema. Creo que ahora toca la, la, esta Sí, cuestión que me han encomendado, ¿cierto? la cuestión procedimental de las preguntas para el estimado público que nos está escuchando se mandaría directamente a sus correos o a sus números de WhatsApp personales para dar un tiempo prudente esta mañana en la mañana que se logre desarrollar. Solamente sería eso, Julio. Me han quedado algunas preguntas, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo no creo que se llegue a realizar. De todas maneras, los comentarios de manera interna y también generales y del público han sido muy positiva para tu ponencia. Muchas gracias por dilucidarnos en este interesante tema, sobre todo para las personas tanto que están en el derecho como las que no están. Ha sido muy importante y muy positivo en general. Muchas gracias y eso sería todo. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Si pueden dejar de compartir, por favor, Julio.